Imagina retroceder en el tiempo, millones de años atrás, hasta un momento en el que Sudamérica no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. No había selva, ni ríos interminables, ni pájaros de colores sobrevolando el dosel. Solo un océano interior de agua dulce tan inmenso que haría parecer diminuto al actual Amazonas. Este lugar era más que un río o un lago. Era un mar interior. Un ecosistema tan vasto que abarcaba desde los Andes hasta el Atlántico. Durante millones de años el Amazonas fue un lago gigante. Un mundo aparte donde criaturas colosales dominaban las aguas. Y lo más sorprendente es que este lago fue el verdadero laboratorio evolutivo que dio origen a la selva más biodiversa del planeta. Todo comenzó hace unos 20 millones de años, en la época conocida como el Mioceno. Los Andes, que hoy se alzan imponentes, eran entonces una cadena de colinas apenas en formación. Su crecimiento cambió por completo el destino del continente. A medida que las placas tectónicas empujaban y los Andes se elevaban, los ríos que antes fluían hacia el oeste quedaron atrapados. El agua, sin salida hacia el Océano Pacífico, comenzó a acumularse en el centro del continente. Así nació el sistema Pebas, una red inmensa de lagos, pantanos y deltas que cubría lo que hoy es Perú, Colombia, Venezuela y Brasil. Era un mundo anfibio. Las aguas dulces se mezclaban con sedimentos y ocasionalmente con incursiones de agua salada del Atlántico. Este ambiente híbrido dio lugar a una fauna como ninguna otra. Aquí vivieron peces gigantes, tortugas del tamaño de un coche pequeño y cocodrilos que podían tragar una vaca entera de un solo bocado. Uno de los más temidos fue el Purusaurus brasiliensis, un caimán que alcanzaba hasta 12 metros de largo. Su mordida superaba cualquier registro conocido, incluso la de un tiranosaurio. Era el indiscutible rey de aquel lago. Nada escapaba a su mandíbula. Se movía silencioso, acechando a orillas turbias, donde incluso otros depredadores sabían que acercarse significaba la muerte. En las mismas aguas nadaba la Stupendemis geographicus, la tortuga más grande que ha existido. Medía más de 3 metros de caparazón y pesaba más de 1000 kilos. Algunos fósiles muestran marcas de mordidas de Purusaurus en sus caparazones, lo que significa que incluso con su armadura colosal, nadie estaba a salvo. Y no solo los reptiles reinaban aquí. Había también una especie de delfín de agua dulce ancestral, antepasado de los actuales botos del Amazonas. Pero estos no eran los simpáticos animales rosados que hoy vemos. Eran más grandes, más musculosos, con dientes cónicos preparados para desgarrar peces y crustáceos. Compartían su reino con rayas del tamaño de una mesa, anguilas eléctricas primitivas y peces pulmonados que podían sobrevivir durante las sequías enterrándose bajo el lodo. El lago Pebas no solo fue hogar de gigantes, sino también una cuna de adaptación. Cada estación traía cambios drásticos. En la estación seca, el nivel del agua bajaba y los animales quedaban atrapados en lagunas cada vez más pequeñas, obligados a competir por el oxígeno y la comida. Los que sobrevivían desarrollaban estrategias que aún hoy persisten en sus descendientes. Los científicos creen que este ambiente fue el motor que impulsó la diversidad del Amazonas actual. Muchas de las especies que hoy habitan la selva, peces, anfibios, reptiles y plantas, descienden de organismos que evolucionaron para sobrevivir en aquel mundo cambiante de agua estancada y barro. Pero ese equilibrio colosal no duraría para siempre. Hace unos 10 millones de años, los Andes siguieron creciendo. Su ascenso comenzó a alterar los patrones de drenaje del continente. Lo que antes era una cuenca cerrada, empezó lentamente a abrirse hacia el este. Los ríos encontraron una nueva salida hacia el Atlántico. El lago Pebas comenzó a desmoronarse. Lo que una vez fue un mar interior empezó a fragmentarse en cientos de canales, ríos y humedales. El colapso del lago fue lento pero implacable. Cada siglo que pasaba, las aguas se desplazaban, arrastrando sedimentos y formando nuevos cauces. Los grandes depredadores, como el Purusaurus, fueron desapareciendo junto con su hábitat. Sus presas migraron y los ecosistemas se adaptaron a un nuevo orden. De esas transformaciones nació lo que hoy conocemos como la cuenca amazónica. El agua que antes se estancaba en el centro del continente ahora fluía libremente hacia el mar. Y con ese cambio la región comenzó a cubrirse de vegetación. Las orillas de los nuevos ríos se llenaron de plantas, y los animales que antes nadaban en aguas abiertas se vieron obligados a adaptarse a canales más estrechos y rápidos. Lo que fue un lago se convirtió en una selva, y no una cualquiera, la más extensa, compleja y biodiversa del planeta. Los rastros de aquel antiguo mar todavía están allí. Bajo el suelo del Amazonas se encuentran fósiles marinos, conchas de moluscos y restos de peces de agua salada. Incluso hay capas de sedimentos que muestran transiciones entre ambientes marinos y fluviales, evidencia de que el océano y el lago se mezclaron durante millones de años. En algunos puntos del Perú y Colombia, se han hallado fósiles de manatíes que vivieron en esas aguas.
Sus descendientes aún existen, pero confinados a los ríos del Amazonas y el Orinoco, es una prueba viviente del paso del océano al agua dulce. También, los delfines rosados los botos son un recuerdo viviente de ese cambio. Son mamíferos marinos que se adaptaron a la vida en los ríos cuando el lago Pebas se convirtió en selva. Su sentido del eco y su color rosado son adaptaciones al agua turbia y a la escasa luz que filtra la vegetación amazónica. Cada vez que un científico encuentra un fósil nuevo en esta región, está desenterrando un pedazo de ese océano perdido. Algunos restos aún conservan fragmentos de polen o huellas microscópicas de algas que solo pueden existir en ambientes lacustres. Estos pequeños detalles confirman que antes de la selva hubo un mar, y que el Amazonas, ese símbolo de vida, nació de un antiguo gigante de agua. Hoy, cuando miramos el mapa de Sudamérica, es difícil imaginar que toda esa zona estuvo una vez sumergida. Pero los ríos actuales todavía siguen el antiguo relieve del lago. Los cauces principales del Amazonas y sus afluentes trazan los caminos de agua que existían hace millones de años. Es como si el fantasma de aquel lago siguiera vivo, guiando las aguas modernas a través de su antigua cama. Lo fascinante es que sin ese lago, la historia del planeta sería completamente distinta. El clima global habría cambiado, y quizás la vida humana ni siquiera habría tenido el mismo destino. Porque fue el nacimiento del Amazonas lo que generó un sistema climático capaz de regular las lluvias de medio continente. El lago murió, pero dio vida a la selva más poderosa de la Tierra. Cuando el lago Pebas comenzó a fragmentarse, el mundo cambió. No fue un simple evento geológico, sino una transformación total del paisaje, del clima y de las criaturas que habitaban Sudamérica. Donde antes había aguas profundas y tranquilas, ahora surgían ríos torrenciales que cortaban la tierra como cuchillas. Los pantanos se convertían en planicies, y los sedimentos arrastrados por las corrientes empezaron a formar nuevos valles. Era como si la tierra estuviera siendo reescrita desde cero. Los animales que habían evolucionado para un ambiente acuático se enfrentaron a una nueva realidad. El colapso del lago obligó a los gigantes a adaptarse o morir. Los Purosaurus, acostumbrados a cazar en aguas lentas, no pudieron sobrevivir en los nuevos ríos rápidos y llenos de obstáculos. Su tamaño, antes una ventaja, se convirtió en una condena. Sus cuerpos colosales necesitaban presas enormes y aguas profundas, pero esos recursos desaparecieron. Su reinado terminó, y con él, desapareció el último de los titanes del lago. Sin embargo, su desaparición abrió espacio para que otros prosperaran. Los caimanes modernos, más pequeños y ágiles, tomaron su lugar. En lugar de dominar por fuerza, sobrevivieron gracias a la adaptación. Lo mismo ocurrió con las tortugas. Las descendientes de la Stupendemis se hicieron más pequeñas, más rápidas y más resistentes. Su caparazón se volvió menos grueso y más aerodinámico, ideal para moverse en ríos estrechos y en aguas cargadas de sedimentos. Mientras tanto, en tierra firme, algo nuevo comenzaba a nacer. El agua retrocedía dejando tras de sí un suelo fértil cubierto de minerales. En ese terreno húmedo y recién expuesto, las primeras plantas colonizadoras comenzaron a crecer. Musgos, helechos y palmeras primitivas fueron los pioneros. Luego llegaron los árboles, y con ellos, el Amazonas empezó su metamorfosis hacia la selva que hoy conocemos. Pero no todo fue crecimiento. La desaparición del lago provocó cambios drásticos en el clima. Durante miles de años, el sistema Pebas había actuado como un enorme espejo que reflejaba la luz solar y regulaba la temperatura regional. Sin esa masa de agua, la humedad del ambiente se redistribuyó. Las lluvias aumentaron en algunos lugares y desaparecieron en otros. Se formaron nuevos patrones de vientos y lluvias que afectaron a todo el continente. Fue en este periodo de inestabilidad cuando nacieron muchas de las especies más emblemáticas del Amazonas moderno. Los primeros primates del bosque aprendieron a moverse entre las copas de los árboles. Los perezosos gigantes que antes nadaban comenzaron a adaptarse a la vida terrestre. Las aves se diversificaron, llenando cada nicho ecológico disponible, desde los suelos húmedos hasta el dosel más alto. Las serpientes, al perder sus presas acuáticas gigantes, evolucionaron para cazar mamíferos y aves. De ahí surgieron especies como la anaconda, que heredó la fuerza y el tamaño de los antiguos depredadores acuáticos. Su modo de vida cazando en aguas lentas y acechando desde el silencio es un vestigio de la era del lago Pebas. Mientras tanto, los peces comenzaron una carrera evolutiva sin precedentes. Algunos se adaptaron a los cambios estacionales de los nuevos ríos. Desarrollaron la capacidad de respirar aire, de migrar grandes distancias y de resistir periodos secos. Otros evolucionaron en formas extrañas, como los peces gato que pueden caminar sobre el barro o los candirú, parásitos que usan el flujo del agua para infiltrarse en otros cuerpos. Fue también en este periodo cuando surgieron los peces eléctricos. La presión del nuevo entorno a aguas turbias, visibilidad nula, depredadores ocultos impulsó la evolución de órganos eléctricos. Lo que comenzó como un mecanismo de orientación se convirtió en un arma.
Con el tiempo, la descarga del pez eléctrico se volvió lo suficientemente fuerte como para paralizar a un enemigo. En el nuevo mundo del Amazonas, el poder ya no estaba en el tamaño, sino en la adaptación. El cambio geológico no solo creó nuevas especies, también conectó mundos antes separados. Cuando el sistema Pebas colapsó, las aguas comenzaron a fluir hacia el este, uniendo el interior del continente con el Atlántico. Esto permitió que peces marinos migraran hacia el interior y que especies de agua dulce alcanzaran la costa. La vida se mezcló, se diversificó y se expandió. El antiguo lago dejó una huella imborrable en la geografía. Las zonas donde solía acumularse el agua se convirtieron en las planicies aluviales más fértiles del planeta. Hoy, esas mismas tierras son el corazón del Amazonas. Los suelos arcillosos, ricos en minerales, aún conservan trazas químicas de su pasado acuático. Cada árbol, cada hoja y cada raíz del bosque actual está alimentado por los restos de aquel mar desaparecido. Y no solo la tierra cambió, el clima global también se vio afectado. Cuando el lago desapareció y el Amazonas nació, se activó una de las máquinas climáticas más poderosas de la historia natural. Los árboles comenzaron a liberar humedad en forma de vapor, creando un ciclo infinito de lluvia que alimentaba a la propia selva. Este proceso, llamado bomba biótica, no solo regula el clima del Amazonas, sino también el de todo el continente. Hoy, las lluvias que caen en los Andes nacen de la humedad generada por el bosque, que a su vez depende de los ríos que nacieron del lago Pebas. Es un ciclo eterno. Una conexión que demuestra que aquel antiguo lago sigue vivo en forma de nubes, de corrientes y de vida. Los fósiles encontrados en los sedimentos del antiguo sistema Pebas no solo cuentan la historia de lo que existió, sino también de lo que vendría después. Cada capa de barro es una página del pasado escrita en huesos, conchas y polen. En ellas, los científicos han identificado más de 1000 especies extintas, muchas de las cuales no tienen descendientes directos. Sin embargo, otras dieron origen a linajes que aún habitan la Tierra. Por ejemplo, los delfines rosados del Amazonas son descendientes directos de los antiguos delfines marinos, que quedaron atrapados cuando el lago comenzó a cerrarse. A medida que el agua se volvió dulce, estos animales evolucionaron para sobrevivir. Sus ojos se redujeron, su color cambió y su cuerpo se adaptó a los ríos sinuosos. Hoy, su presencia en el Amazonas es una prueba viviente de aquel pasado olvidado. Incluso las plantas cuentan la misma historia. Algunas especies amazónicas, como las palmas y los nenúfares gigantes, conservan adaptaciones de ambientes acuáticos. El nenúfar Victoria amazónica, con sus hojas enormes capaces de soportar el peso de un niño, es un recuerdo de un tiempo en el que la luz debía capturarse sobre aguas tranquilas y profundas. Todo esto nos revela una verdad sorprendente. La selva amazónica nació de la destrucción de un mar interior. Lo que parece un paraíso verde fue, en su origen, el resultado de un colapso. Un equilibrio que surgió del caos. Y quizá eso explica por qué el Amazonas es tan resistente. Su historia entera está marcada por el cambio. Nació del agua, sobrevivió a la sequía, resistió a la montaña, y aún hoy continúa transformándose. Es una criatura viva que respira al ritmo de la tierra. El lago Pebas desapareció hace millones de años, pero su legado sigue moldeando la vida actual. Si observas el mapa del Amazonas desde el espacio, notarás que su forma no es casualidad. Los meandros, los valles y los patrones del agua siguen las líneas del antiguo mar interior. Es como si la memoria del lago siguiera escrita en la piel de la tierra. Incluso hoy, los científicos encuentran pruebas de ese pasado en los rincones más profundos de la selva. En sedimentos a cientos de metros bajo tierra, hay fósiles de organismos marinos, conchas de moluscos y diminutas partículas de sal cristalizada. Esas trazas cuentan una historia antigua, la del mar que se negó a morir del todo. Las aguas del Amazonas, que hoy viajan más de 6000 kilómetros hasta el Atlántico, son descendientes directas de aquel lago. Los nutrientes que transportan, los minerales que alimentan los bosques, todo proviene del proceso que comenzó cuando el Pebas colapsó. Sin ese evento, el continente sería completamente diferente. Piénsalo, si el lago no se hubiera drenado, no existiría la selva amazónica, y sin la selva, el planeta sería mucho más cálido y seco. Los árboles del Amazonas capturan miles de millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Son los pulmones de la Tierra y nacieron de la desaparición de un océano interior. La muerte de un mundo dio vida a otro. Pero ese equilibrio está en peligro. Los científicos advierten que los cambios climáticos actuales podrían hacer que el Amazonas se acerque a un punto de no retorno. Si la deforestación y el calentamiento global continúan, las lluvias podrían reducirse, los ríos secarse y el bosque convertirse nuevamente en sabana. Sería, en cierto modo, el segundo colapso del lago Pebas, pero esta vez provocado por el ser humano. Los estudios más recientes muestran que el Amazonas todavía actúa como un ecosistema de memoria.
Conserva las dinámicas del antiguo lago, como si recordara su pasado. Por ejemplo, algunas zonas del suelo amazónico permanecen anegadas casi todo el año, formando lagunas que se llenan y vacían con las estaciones. En ellas viven especies que solo pueden existir en condiciones muy específicas de oxígeno y temperatura, igual que en el Pebas. Y no solo los animales guardan esa herencia, las plantas también la llevan en su ADN. Muchas especies de árboles del Amazonas florecen o liberan sus semillas siguiendo los patrones de inundación antiguos. Su biología todavía responde a los pulsos del lago desaparecido. Los botánicos lo llaman memoria ecológica, una forma en que la naturaleza conserva hábitos de ecosistemas extintos. En el fondo, el Amazonas actual es el hijo directo del Pebas. Su biodiversidad, sus colores, sus ciclos, todo proviene de aquel gigantesco laboratorio natural. Si el lago fue el útero, la selva fue el nacimiento. Y aunque pasaron millones de años, el vínculo no se rompió. La selva amazónica, vista desde dentro, es como un espejo líquido de su pasado. Sus suelos son tan blandos y saturados que cada paso hunde el pie en la historia. En algunos lugares, el barro todavía exhala burbujas de gas metano, atrapado desde los días en que aquello era un lago inmenso. Incluso las montañas bajas que delimitan la cuenca son en realidad los bordes fósiles del antiguo mar. Los paleontólogos han encontrado pruebas de que el Pebas fue uno de los ecosistemas más ricos de la historia del planeta. Se estima que en su apogeo albergaba más de 70 especies de caimanes, algo sin precedentes. Cada uno ocupaba un nicho diferente. Unos cazaban peces, otros crustáceos, otros incluso moluscos. Esa diversidad se perdió cuando el lago desapareció, pero dejó las bases para la enorme variedad de reptiles que hoy habitan Sudamérica. Algo similar ocurrió con los peces. Los científicos calculan que hasta el 80% de las especies actuales del Amazonas descienden de las que vivieron en el Pebas. Eso significa que cada pez que nada hoy por esos ríos lleva la huella genética del antiguo lago. Incluso los pequeños tetras y las pirañas son herederos de aquel ecosistema perdido. Los fósiles muestran también algo curioso. Muchos organismos del Pebas tenían adaptaciones intermedias entre los animales marinos y los de agua dulce. Esto demuestra que el lago actuó como un puente biológico, permitiendo que la vida cruzara entre los dos mundos. Sin ese puente, los océanos y los ríos habrían permanecido aislados, y la diversidad global sería mucho menor. El Pebas fue, en esencia, un experimento evolutivo gigantesco. Un lugar donde la vida probó todas las combinaciones posibles. Algunos fracasaron, otros prosperaron. Los que lo lograron dieron forma al Amazonas moderno. Y pensar que todo esto nació del choque entre placas tectónicas. Un movimiento de la Tierra que atrapó ríos, formó montañas y creó un mar interior que cambiaría para siempre la historia del planeta. No fue magia ni azar. Fue la paciencia geológica del tiempo. Cada gota de agua del Amazonas actual tiene un antepasado en el Pebas. Cada árbol que crece en sus orillas, cada animal que bebe en sus ríos, es una secuela directa de aquel lago perdido. Y aunque el Pebas desapareció hace millones de años, su espíritu sigue vivo en el ciclo del agua, en las lluvias que nacen del bosque y en las nubes que viajan hacia los Andes. El sistema que antes se desbordaba ahora respira en equilibrio. Pero ese equilibrio es frágil. Lo que una vez tomó millones de años en construirse podría colapsar en apenas unas décadas si el ser humano sigue alterando el clima. Las sequías extremas, los incendios y la deforestación amenazan con romper el mismo ciclo que dio origen a la selva. A veces, la naturaleza nos da señales de advertencia. En los últimos años, los científicos han registrado inversiones en los flujos de agua en ciertas partes del Amazonas. Pequeños ríos que antes fluían hacia el este, ahora se estancan o incluso retroceden. Esto no había ocurrido desde los días en que el Pebas se drenaba. Algunos creen que estamos viendo un eco de aquel antiguo colapso, un recordatorio de lo que sucede cuando se rompe el equilibrio. Y es que la historia del Pebas no es solo una curiosidad geológica, sino una lección de humildad. Nos recuerda que los ecosistemas más poderosos pueden nacer del desastre, pero también pueden desaparecer con él. La vida siempre se reinventa, pero no siempre en favor nuestro. Cuando caminas por la selva sientes la humedad pegajosa en la piel, escuchas los insectos, los monos y los pájaros. Todo parece eterno, indestructible. Pero bajo cada raíz, bajo cada gota de agua, late la memoria de un lago antiguo. Un mundo perdido que tuvo que morir para que éste pudiera existir. El Amazonas es una obra maestra del tiempo, una creación esculpida por la paciencia de la tierra y la obstinación de la vida. Y si algún día desaparece, será como si el Pebas muriera por segunda vez. Así que la próxima vez que veas una imagen del río Amazonas serpenteando entre la selva, recuerda esto. No estás viendo solo un río. Estás viendo los restos vivos de un océano que una vez cubrió medio continente. Un gigante dormido que aún respira en forma de lluvia, en el murmullo del agua, en la niebla que se eleva al amanecer.
Y aunque el lago se haya ido, su espíritu sigue allí, recordándonos que en la naturaleza nada muere del todo, solo cambia de forma.